Ahora ya. Buenas noches a todos, muy bienvenidos en esta noche un poquito más cálida aquí en Buenos Aires, no sé, en el resto del país, pero aquí nos encontramos como siempre. Gracias, hermana Mónica, y bueno, Gerardo, todo tuyo. Bueno, muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Habíamos dicho al principio de este ciclo que el que está hablando no pensaba enseñar nada, sino compartir herramientas, ¿no? Para que cada vez más nos vayamos animando a leer, a descifrar, es decir, a interpretar y a aplicar los textos que vamos leyendo. Estamos siguiendo el camino de Lucas. Y hoy quería compartir con ustedes algo que tal vez puede resultar un poco pesado. ¿Por qué? Porque vamos a analizar en el fondo un término en el Evangelio, según San Lucas, cómo él utiliza este término. Y esto creo que es una herramienta muy importante que ustedes pueden después utilizar cuando analicen un evangelio, una carta, un libro del Antiguo Testamento. La presencia de un término, la presencia de una idea, una isotopía, cómo esa idea se va repitiendo, va apareciendo en distintos contextos, y entonces uno dice, bueno, se ve que a este autor, este tema, esta idea, esta palabra, le interesaba o le servía para provocar algo en el auditorio. Siempre tenemos que tener esto presente. Cuando alguien escribe un libro, lo hace buscando algo. En realidad, cuando hacemos cualquier cosa, buscamos algo. Me acuerdo en una oportunidad que estaba diciendo esto, que nada es gratuito, que todo lo que hacemos es por un interés, y alguien me dijo, no, no es así. Fíjese la Madre Teresa de Calcuta. Digo, ¿la Madre Teresa de Calcuta? La más interesada de todas las personas que he conocido. Y ahí le conté la historia de esa periodista que le había pedido una entrevista y Madre Teresa le dijo, sí, con la condición de que me acompañe una semana entera en todo lo que yo hago. Entonces la periodista fue al convento y acompañaba a la madre en todo, desde la mañana temprana, en las oraciones, en la misa, en el desayuno, cuando salían. Y cuando terminó la semana, antes de empezar la entrevista, ella le dice a la Madre Teresa, la verdad que todo lo que usted hace, yo no lo haría ni por $1.000.000. Y la Madre Teresa le dijo, yo tampoco. O sea, ella esperaba mucho más que el $1.000.000, ¿no? Ella esperaba mucho más que el $1.000.000. Entonces, cuando un autor de un libro escribe algo, espera algo. Un autor puede esperar la fama, otro autor puede esperar dinero, pero en el caso de los autores bíblicos, yo creo que lo que esperaban era influir de alguna manera en su auditorio para provocar una reacción de fe, es decir, para que se sumaran a su percepción de Dios, de la realidad del ser humano. Y esto lo quiero trabajar con ustedes, después lo van a ver más tranquilo en los apuntes, con el término todos. Por eso decíamos que nadie quede fuera del camino. Lucas le da una importancia muy grande al todos. En griego, pas, pasa, es un adjetivo indefinido pronominal. Su etimología es incierta, pero seguramente proviene de lenguas indoeuropeas anteriores. En singular, con valor partitivo, significa cada uno, todo o cada.
¿Partitivo qué significa? Cuando yo digo, por ejemplo, Marisa comió del pastel. Se entiende que Marisa no se comió todo el pastel. Eso es un partitivo. Se comió una parte, una porción. Entonces, cada uno de los que estamos acá, estamos escuchando a Gerardo. También podría decir, todos estamos escuchando a Gerardo. Pero según el contexto, en griego, la misma palabra puede significar todos o puede significar cada uno. Esto después lo vamos a ver, sobre todo en Lucas 16:16. Vamos a analizar ese versículo donde ahí aparece. Al final de los apuntes se van a encontrar ustedes con una herramienta muy útil que es el link para entrar en la Biblia interlineal. ¿Qué significa la Biblia interlineal? Que van a encontrar los pasajes en castellano, pero abajo, palabra por palabra, en griego. Y lo pueden comparar con sus versiones, y van a ver que no siempre las versiones traducen del mismo modo, porque la palabra griega admite diversas posibilidades de traducción. Y también hay que ver cuáles son los criterios que tiene el traductor. A veces el criterio del traductor es hacer un material de estudio, por eso va a ser mucho más relacionada su traducción con la literalidad del texto griego. Otra vez lo que busca es que el lector no académico entienda lo que se quiere decir. Y entonces se va a permitir licencias, es decir, va a poner palabras que tal vez en la lengua original no existen, pero esas palabras son para ayudar a entender. ¿Se acuerdan que la vez pasada, cuando analizábamos la entrada de Jesús a un pueblo, cuando va a la casa de Marta, decíamos que muchos manuscritos dicen Él entró en un pueblo, y otros dicen Jesús entró en un pueblo. Entonces, ¿cuál es el original? Y seguramente el texto más difícil, o sea, Él. Y un traductor, un copista, puso Jesús para que nadie se confundiera, no pensara que era Pedro o algún otro de los que estaban en el grupo. Sería un varón, porque si no hubiera dicho ella, ¿no? Entonces, al poner un artículo que determina, ya sabemos que es un varón, pero si es él simplemente, no sabemos de quién habla. Entonces, este medio de encontrar palabra por palabra, como es la traducción, nos ayuda muchísimo, porque si nosotros hacemos un conteo de palabras, ¿no? Hoy estamos hablando del todos en Lucas, pero este todos solo conté en griego, no en castellano, porque puede ser que el traductor haya omitido o haya agregado o haya cambiado. ¿Se entiende? Entonces, por eso, ¿cómo tenemos que ser cuidadosos cuando citamos la Biblia? La Biblia dice tal cosa. ¿Según qué versión? ¿Según qué traductor? ¿Según qué original? Porque existen diferencias en los manuscritos originales. Pero, más o menos, uno puede darse una idea, ¿no? En el caso de Lucas, la cantidad de veces que aparece todos, significa que Lucas tiene un interés especial por la totalidad, que Lucas tiene un interés especial por la amplitud, porque el todos, ¿de qué habla? De todos. Ahora, cuando dice todos, ¿a quiénes se refiere? ¿Cuál es el colectivo que abarca ese todos? Esto es lo que tenemos que analizar nosotros. Con valor adverbial puede significar también, bajo todos los puntos de vista, completamente, totalmente. Entonces la palabra, según cómo esté ubicada en el contexto, puede significar una cosa u otra. En nominativo tiene un valor de universal, significa todo.
Sin artículo puede traducirse también por cada uno, toda clase de, o pleno, sumo, absoluto. Esto lo van a ver todo en los apuntes. En la versión de los 70, es decir, la traducción griega del Antiguo Testamento, este término aparece 6.826 veces. En cambio, en el Nuevo Testamento aparece 1.243 veces. Pero en el Evangelio según Lucas aparece 150 veces en 141 versículos. Si dijimos que en todo el Nuevo Testamento aparece 1.243 veces y en Lucas aparece 150, significa que en Lucas aparece más del 10% de las veces que aparece en el Nuevo Testamento. O sea que, y estamos hablando solo del Evangelio, no incluí Hechos, que también pertenece a Lucas. O sea que Lucas en su Evangelio, a este término, todos, le da muchísima importancia. Basta recordar, por ejemplo, ¿no? Para hablar de esta idea de universalidad, por eso decíamos que nadie quede fuera del camino. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros tenemos en los evangelios dos genealogías de Jesús? Una en una en Mateo y otra en Lucas. La de Mateo arranca con Abraham. La de Lucas termina con Adán. Y miren qué interesante. Adán vuelve a aparecer en la Biblia, en la genealogía de Lucas. Porque después del capítulo 3 de Génesis, Adán desaparece. A la cosmovisión judía, Adán no le interesa. ¿Por qué? Porque Adán es el personaje que nos hermana a todos. Y ellos se sienten el pueblo elegido, los descendientes de Abraham. Elegidos y diferenciados del resto, ¿no? Entonces, por eso Mateo va solo hasta Abraham. En cambio, Lucas, que tiene una cosmovisión universalista, imperialista, diríamos, en el sentido del Imperio Romano, Lucas quiere coincidir con el Imperio Romano en esta idea de universalidad, que nadie quede fuera. Por eso Lucas lo hace a Jesús hijo de Adán. Y Jesús es hijo de Dios en Lucas, en la genealogía, en tanto y en cuanto es hijo de Adán. O sea, la filiación humana que tiene Jesús con Dios le viene a través de Adán. Interesante. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús en el capítulo 19, según el relato de Lucas, ¿no? Capítulo 19, le dice a Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que ir a tu casa. Edei, es necesario que hoy vaya a tu casa. El texto dice que todos murmuraban, porque Jesús iba a la casa de un pecador. ¿Quiénes son estos todos? ¿Quiénes son estos todos? Aleti, un escritor que se especializó en Lucas y que tiene un libro muy lindo del Evangelio de Lucas como narración, estudia el arte narrativo de Lucas. Aleti dice, podemos, sin graves riesgos de error, sostener que el todo de Lucas 19:7 tiene una extensión máxima, como en los demás lugares del tercer evangelio. Todos comprende, por tanto, a los discípulos y a la turba numerosa que acompaña a Jesús. Si María forma parte, María, la bienaventurada Virgen María, forma parte de estos que están acompañando a Jesús camino a Jerusalén, entraría entonces dentro de este todo. Entonces, bueno, vamos a pensar que ya no estaba. Porque este todo, según Aleti,
no es solamente los enemigos de Jesús. Esto lo vemos también claramente, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, cuando Juan habla de los judíos como de los enemigos de Jesús. Pero Jesús también es judío. Y los discípulos y las discípulas de Jesús también son judíos. Entonces, cuando Juan usa el término judío, no se refiere a los de la etnia, sino a las autoridades judías. Esto en los sinópticos es más claro porque comúnmente se habla de los fariseos, de los escribas, de los doctores de la ley. No es todo el pueblo. Ahora, cuando acá se dice que todos murmuraban, según Aleti, todos significa todos. Es decir, los enemigos de Jesús, los contrincantes de Jesús, los que cuestionaban a Jesús, pero también sus discípulas y discípulos. Y Jesús entonces se aparta de todos. Es él contra todos. Estos todos se convierten en antihéroe. Jesús es el héroe del relato y estos todos que piensan distinto y que murmuran, es decir, hablan por detrás, estos todos son antihéroes. Yo, personalmente, no me atrevería a decir que cada vez que aparece paz en el tercer evangelio tenga una extensión máxima. Pero sí se puede señalar que en algunos pasajes, cuando se habla de todos, este término intenta tener un sentido absoluto o universal. Y sobre todo, este término intenta causar en el lector o escucha, ¿se acuerdan que lo venimos diciendo? La mayoría de las personas no tenía acceso al texto, no tenía la lectura del texto, lo escuchaba. Entonces todos, cuando aparece todos, por ejemplo, en Lucas 15:1, todos los publicanos y pecadores seguían a Jesús. Todos. Ninguno ese día estaba enfermo. Ninguno ese día se había ido a otro lugar. Todos ¿de dónde? ¿Del lugar por donde estaba caminando Jesús? ¿O de todo Israel y Palestina? ¿Qué significa todos? ¿Qué abarca todos? ¿Se entiende por dónde voy? Por ejemplo, la primera vez que aparece todos, en 2:3, dice que iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Iban todos a empadronarse. Y esto sí abarca a todos, salvo algún caso de imposibilidad. Me imagino que un moribundo no entra dentro de todos. Me imagino que una persona que está totalmente alejada de los ámbitos urbanos, que vive en el medio de la nada, no se ha enterado del censo y por tanto no forma parte de todos. Sin embargo, como se trata de un censo universal, entendemos que todos implica a todos, aunque alguno, excepcionalmente, quede fuera. ¿Se entiende? Pero lo que quiere decir Lucas con esto, que todos iban a empadronarse, y por eso José tiene que ir a Belén. Y por eso Jesús termina naciendo en Belén. ¿Por qué? Porque Jesús forma parte, aunque esté en el vientre de María, de todos. Todos deben ir a empadronarse. Y él va. Él se hace uno con todos. Así como Pablo dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Lucas va a decir, de alguna manera, nacido de mujer, nacido bajo las leyes del imperio. O sea, no queda fuera de la normativa imperial, sino que también él termina naciendo en Belén porque su padre tiene que ir a empadronarse ahí. El edicto de César Augusto ordena que se empadronase a todo el mundo. Y en ese contexto de movilidad universal nace el Salvador del mundo. En 3:6
para demostrar que ha llegado el tiempo del cumplimiento, la plenitud de los tiempos, se afirma que con Jesús se verifica el oráculo de Isaías, que predijo que todos verán la salvación de Dios. Pero todos, en realidad, si tenemos que traducir literalmente, sería toda carne. Toda carne. ¿Y toda carne qué sería entonces? Todo el mundo, todas las personas, los hombres, como decíamos antes de que se empezara con el cuestionamiento desde las teorías de género. Decíamos los hombres por los humanos. Esto sería toda carne, toda carne. En 4:15 Lucas dice que Jesús, después de su bautismo, iba enseñando en sus sinagogas, las de los judíos, alabado por todos. ¿Quiénes son todos? ¿Todos los que van a la sinagoga? ¿Todo el pueblo? Porque después el evangelista va a mostrar que en realidad no eran todos los que lo alababan, ya que muchos, o incluso a veces dice todos, cuando todos lo empujaron a lo alto del monte para despeñarlo, otra vez vuelve a hablar de todos. Entonces, ¿quiénes son todos? Como en el relato de la pasión. Todos aclamaban Hosana al hijo de David, pero después todos van a decir crucifícalo, crucifícalo. Entonces, ¿qué abarca todos? ¿Qué abarca todos? En 4:22, luego de que se muestra a Jesús apropiándose de las palabras de Isaías, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, dice que todos los ojos estaban puestos en él. Todos los ojos estaban puestos en él. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo estaban puestos? Me imagino que habría ojos que estarían puestos con el interés de aprender, y habría también ojos que estarían puestos en él con la intención de ver que pisara el palito, ver que se equivocara. Entonces, o sea, si nosotros quisiéramos reconstruir a partir del relato la escena original, no lo logramos. Pero lo que sí podemos llegar a intuir, al menos, es qué busca provocar Lucas en el lector o el oyente, con esta reiteración del todos, con el poner todos los ojos estaban puestos en él. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, a mi entender, busca mostrar de modo clarísimo la centralidad del personaje Jesús en su escrito. Es decir, hoy nosotros, desde los conocimientos de literatura, decimos Jesús es el héroe, Jesús es el personaje principal del relato. Pero estos son conceptos actuales que Lucas no tiene. Sin embargo, al decir que todos los ojos están puestos en él, ¿y qué estará buscando? Que tal vez el lector dirija sus ojos ¿a quién? A Jesús. Y al dirigirlo a Jesús, así como cuando dijimos, ¿no? Iban de camino. Él entró en un pueblo. Y los demás se fuman. Los demás no cuentan ahora. Porque el tema es centrarse en lo que va a pasar con Jesús y en lo que va a decir Jesús. ¿Para qué? ¿Para defender a María? ¿O para justificar a las muchas Marías que habría en las comunidades a las que Lucas dirige su escrito? ¿Se entiende por dónde vamos? Entonces, en 4:36, Lucas muestra el asombro que causaba la enseñanza con autoridad del nuevo maestro. ¿De dónde le viene esta autoridad? ¿No es acaso el hijo de... ¿No viven sus hermanas y hermanos entre nosotros? ¿No lo hemos visto de chico? Entonces, ¿de dónde le viene esta autoridad? Si él no fue a ninguna universidad,
si él no fue a ninguna escuela? No le conocemos ningún maestro. ¿Mm? Dice, quedaban todos pasmados y se decían unos a otros, ¿qué palabra esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y estos salen. Luego, en el versículo 37, relativiza este todos, circunscribiéndolo a todos los lugares de la región. O sea, Jesús recorría todos los lugares de la región. ¿Ven cómo el mismo término en griego, pero en algunos lugares se usa en sentido de máxima extensión y en otros lugares todos es acotado? Todos los lugares de la región. En 7:16, al concluir la narración de la vuelta a la vida del hijo de la viuda, de Naín, se dice que el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este temor que se apoderó de todos, todos, incluye a la madre del difunto, seguramente, y a la multitud que lo acompañaba, o a los deudos que llevaban el cuerpo al cementerio, también. A los discípulos y discípulas que iban con Jesús, seguro. Pero al muerto que volvió a la vida, ¿también lo incluye? Él también sintió temor, temor en el sentido de admiración ante lo sagrado. ¿O él no se dio cuenta? Porque en realidad su muerte lo alejó de la percepción de lo que ocurría alrededor de él. Y cuando despertó, en realidad es como si hubiera despertado de un sueño. Cuando despertó seguramente no tenía conciencia de que había estado muerto. Entonces ese temor también se apodera de él. Todos, ¿lo incluye o no? ¿Se entiende por dónde vamos? Entonces, nosotros somos los que tenemos que decidir el alcance de todos. Pero cuando nosotros decidimos ese alcance, eso influye en la interpretación del texto. Y tal vez nos estamos alejando de lo que quiso decir Lucas, porque nosotros no sabemos lo que quiso decir. Nosotros tenemos que arriesgar esta interpretación. En 9:23, luego de la profesión de Pedro y del primer anuncio de la pasión y resurrección, que pareciera darse en un ámbito de intimidad, Lucas escribe que Jesús decía a todos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Pero estaba narrando en un ámbito de intimidad, donde están solo los más cercanos a Jesús. Pero Jesús tiene un dicho, dice, refiriéndose a todos. Jesús decía a todos. ¿Quiénes son estos todos? Porque acá la multitud no está. ¿Esto tiene que ver solo con los más íntimos? ¿O todos abarca incluso a los lectores? Y acá, entonces, estamos ya yéndonos más allá del texto, como relato de algo que ocurrió. Y estamos viendo de qué forma todos tiene que ver también con los lectores. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando ha leído esta parte del Evangelio, se ha sentido incluido en ese todos. Ha sentido que Jesús se lo decía también para él. Si yo quiero seguirlo, tengo que renegar de mí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Entonces Lucas consiguió lo que quería, que el lector se involucre, que piense que Jesús le está hablando a él y no a los que estaban presentes en el momento
de lo que le está narrando. Después, cuando ustedes vean los apuntes, yo creo que les va a quedar mucho más claro. Ahora estoy saltando un poco. En 9:43, luego de narrar la transfiguración de Jesús, que es visitado por Moisés y Elías en presencia de los 3 discípulos más cercanos, y la curación del joven poseído por un mal espíritu, a la vista de mucha gente, el narrador dice que todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios, estando todos maravillados por todas las cosas que hacía. ¿Ven cómo repite el todos, todos, todas? En 12:41, si bien Jesús acaba de dar en forma de parábola indicaciones acerca de la necesaria vigilancia que deben tener quienes esperan la visita del Hijo del Hombre, el narrador pone en boca de Jesús en boca de uno de los personajes intradiegéticos, es decir, uno de los personajes del relato, una pregunta que es lógico se hagan los lectores. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Es decir, ¿esto nos toca solo a todos nosotros o a todos en sentido amplio? También a los lectores. Y la respuesta del maestro comienza con una pregunta, sigue con un macarismo, una bienaventuranza, y concluye con una sentencia, con un dicho. ¿Quién es, pues, pone Lucas en labio de Jesús, quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darle a su tiempo su ración conveniente? Pregunta de Jesús. Ahora el macarismo, la bienaventuranza. Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad les digo que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Entonces queda perfilado el alcance de la parábola, que no está restringida al grupo de los íntimos, sino que es para todos nosotros, los llamados a vivir esa bienaventuranza. En 16:16 les dije que íbamos a ver este texto. Se transcribe una sentencia de Jesús que afirma que la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan con violencia por entrar en él. Este todos, así lo traduce el libro del pueblo de Dios, todos. ¿No sería tal vez mejor traducirlo como y cada uno? Y cada uno se esfuerza por entrar en él. O sea, todos nos esforzamos, pero este todos no es igual para todos. ¿Se acuerdan aquella cita? Dios salvador de todos los seres humanos, especialmente de los que creen. Es salvador de todos, pero en este todos hay grados. No es lo mismo alguien que se esfuerza conscientemente que otro que no lo hace de forma consciente. Entonces, tal vez sería mejor poner cada uno en este caso, y no todos. Y puede ser que en algunas Biblias aparezca como cada uno. Pero bueno, ahí cada uno de nosotros, al leer, al interpretar, va a ir dándole un valor a esa palabra. Bueno, los dejo después con los apuntes, pero yo ahora me quiero concentrar en un texto que para mí es muy significativo. Que está en el capítulo 13 de Lucas, del versículo 1 al versículo 5. Esto es un pasaje que está solamente en Lucas. Los demás evangelios no lo tienen. Y acá el término paz, pantes, todos, aparece muchas veces, reiteradas veces.
Y en este pequeño pasaje de apenas 5 versículos, el versículo 3 se vuelve a repetir en el versículo 5. Es como es una sentencia, es un dicho en boca de Jesús que se repite 2 veces. Y que nuestras Biblias suelen traducir de un modo que a mí personalmente no me gusta, porque me parece que la traducción que ofrecen incita a una culpabilización, cuando en realidad el pasaje lo que está intentando es justamente desculpabilizar. Ahí le pido a Sebastián, que está al lado mío, que lea el texto. En este mismo momento se presentaron algunos que le contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿suponen que estos galileos padecieron esto porque eran más pecadores que todos los demás galileos? Les aseguro que no, y que todos igualmente se perderán si no se convierten. ¿O suponen que aquellos 18 sobre quienes cayó la torre en el barrio de Siloé y los mató eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y que todos igualmente se perderán si no se convierten. Bueno, esta es una traducción mía, ¿no? Pero ven todas las veces que aparecen todos. Después cuando vean el apunte, cuando lo lean con más claridad, y hasta lo pueden pintar o subrayar, ¿no? Para tomar conciencia de las veces que aparece. Ahora, este todos aparece al menos de 2 formas distintas. ¿Sí? Todos referido a aquellos galileos que Pilato mandó matar, y todos los demás galileos. Todos los 18 sobre los que cayó la torre, y todo el resto sobre los que no cayó la torre. Y en la sentencia de Jesús, les aseguro que no, y que si todos no se convierten, igualmente se perderán. Las traducciones nuestras comúnmente dicen, les aseguro que no, es decir, que esos galileos y esos sobre los que cayó la torre no eran más pecadores que el resto, y por eso les pasó, es decir, la contracara de la teología de la prosperidad. Al bueno las cosas le van bien, y al malo le esperan castigos. Entonces Jesús dice, no, de ninguna manera. El no es rotundo, es un no muy fuerte en griego, porque hay varias formas de decir no en griego, y esta es muy fuerte. No, de ninguna manera, no es así. Les aseguro que no. Y también les aseguro, o sea, este asegurar de Jesús tendría 2 objetos directos. El primer objeto directo sería el no. Les aseguro que no. Pero lo que sigue también sería un objeto directo de esto que Jesús asegura. O sea, son 2 cosas que asegura Jesús. Que no son más pecadores que el resto, y que si no se convierten todos, igualmente se perderán. Nuestras traducciones dicen, y si ustedes no se convierten, yo en realidad digo, les digo a ustedes les digo, o sea, este objeto indirecto, a quién se dirige, yo lo pongo, no, Jesús les dice a ustedes, que si no se convierten todos, igualmente se perderán. El verbo apoleiste, en voz media, que sería una especie como de reflexivo. ¿Saben? Nosotros tenemos el verbo en activa, lavo. En pasiva, soy lavado. Y en reflexivo, me lavo a mí mismo. Realizo la acción y la sufro, recae sobre mí. Sería un reflexivo. Esto en griego es voz media. Cuando el apoleiste se usa en voz media, puede significar perderse. Nuestros traductores comúnmente hablan de perecer o morir. Si ustedes no se convierten, van a perecer o a morir. Pero a mí me parece que
el perderse no es algo terminante. Acá estamos hablando del capítulo 13, y en el capítulo 15 tenemos la parábola de la oveja perdida y encontrada, la moneda perdida y encontrada, el hijo perdido y vuelto a casa. Entonces, nos podemos llegar a perder, pero así todo no hay que desesperar. Lucas siempre tiene un mensaje positivo, que nadie quede fuera, hay lugar para todos. Lucas, que es tan duro con los ricos, va a poner a Jesús al final de su recorrido, antes de entrar a Jerusalén, yendo a la casa de alguien no rico, muy rico, porque era jefe de recaudadores de impuestos, muy rico. Entonces, este todo, ¿no? Si no se convierte en todos, y acá me quiero centrar y acá me quiero quedar. ¿Quiénes son estos todos? Si no se convierten todos, comúnmente nuestras traducciones dicen, si ustedes no se convierten, ya es ustedes que está en el griego, ¿no? Ya es ustedes causa perplejidad, porque ustedes ¿quiénes son? Los que vienen y le cuentan la noticia a Jesús, este grupito que va de Jerusalén a Galilea. Jesús va de Galilea a Jerusalén, y este grupito viene de Jerusalén a Galilea. ¿Ha presenciado o al menos ha escuchado lo que ha ocurrido con estos galileos? Y le cuentan a Jesús, que es un galileo, para advertirlo. No sigas caminando hacia Jerusalén, porque te puede pasar lo mismo. Entonces, cuando Jesús dice ustedes, ¿se refiere a ellos solamente? ¿O a todos los que están presentes, a la multitud que lo viene acompañando? Si ustedes, judíos, no se convierten, todos ¿quiénes? Todos ustedes. Igualmente perecerán, morirán o se perderán. O este todos incluye también al resto, a los que no están ahí presentes, al resto de la humanidad. Y esto es lo que dice el autor que citábamos al principio, que este todos abarca a la totalidad de la humanidad. Si no nos convertimos todos, nos vamos a perder. O sea, para no perderse hay que convertirse. Hay que convertirse a la buena nueva de la invitación a entrar en el camino. Y entonces, en este todos, Lucas incluye también a los lectores, a nosotros, a sus lectores ideales, a aquellas personas en las que Lucas está pensando, pero también a nosotros, que somos lectores reales hoy de Lucas. Si nosotros no nos convertimos, nos vamos a perder. ¿Nos vamos a perder de qué? De entrar en el reino. Vamos a quedar afuera. Como dice el nuevo catecismo, el infierno es el estado de autoexclusión del amor de Dios. Si nosotros no nos convertimos a la buena noticia del reino, que es gratuito, que es para todos, si nosotros excluimos a otros, nos estamos autoexcluyendo. Si nosotros dejamos a otro fuera, también estamos quedando fuera. Hay una parábola de Buda, que a mí me gusta mucho, no pertenece a nuestra tradición judío-cristiana, pero lo mismo me parece que tiene una gran enseñanza. Dice que Buda, en una de sus tantas encarnaciones, había muerto y había subido a los cielos. Entonces salen todos los bienaventurados a recibirlo. Dice, bienvenido, hace siglos te estábamos esperando. Y el Buda asoma la cabeza por la puerta. Dice, ¿ya están todos? No, dice, todavía hay mucha gente en la tierra. Ah, mi hora todavía no ha llegado. Y se vuelve a encarnar. La solidaridad. Qué hermosa parábola, la solidaridad. Yo estos días estaba pensando en muchos mensajes que recibimos de grupos neoconservadores
en donde se hace una crítica muy fuerte, en donde se deja a muchas personas de la iglesia, estos no pertenecen a la iglesia, estos tienen que ser excomulgados, estos no pueden acercarse a los sacramentos, estos se van derecho al infierno. Digo, son todos discursos que no parten del sufrimiento de las personas, sino que parten de teorías. Entonces, cuando a Jesús vienen y le cuentan de estos galileos que han muerto, y cuando él mismo cuenta de esos 18 sobre los que cayó la torre, él hace una interpretación, pero desde el lugar del sufriente, que tanto en un caso como en el otro, como ya están muertos, ni siquiera pueden hablar. O sea, son tan sufrientes que ni siquiera pueden hablar. Cuando el Papa Juan Pablo II hablaba de ser voz de los que no tienen voz, qué hermoso esto, ¿no? Poder ponerse en el lugar del otro para desde ahí comprender. Entonces, cuando Jesús da esta sentencia, si no se convierten todos, igualmente se perderán. Nos está invitando a la conversión, pero no con un imperativo, como hubiera hecho Juan Bautista. Conviértanse para no perderse. Conviértanse porque el hacha está puesta a la raíz. No, acá es un condicional. Si no se convierten, se pueden perder. Pero si nos convertimos, si nos convertimos no hay problema. No hay pérdida posible para el que se convierte. Como en Juan, para el que cree, no hay posible condenación. Podrá cometer un montón de pecaditos, podrá caer en un montón de faltas, pero si tiene fe, ya está salvado, para Juan. Y para Lucas, si uno se convierte, no se puede perder. Ahora, cuando nosotros hoy día decimos conversión, muchas veces pensamos en práctica religiosa. Yo iba a misa solo los domingos, ahora voy a empezar a ir también los días de semana. Me convertí. Yo no iba a misa ni siquiera los domingos, ahora voy a ir los domingos. Me convertí. Yo no pisaba una iglesia y ahora me convertí. Porque fui a un retiro, porque escuché una charla, porque vi un testimonio, me convertí. Y empiezo a practicar. Otros hablan de conversión como penitencia. Van a ver muchas veces metanoia traducido como penitencia. Pero metanoia es meta-nous. Meta es más allá. Metafísica, más allá de la física. Meta es más allá. Y nous es pensamiento. Entonces metanoia es cambiar la forma de pensar. Y esto creo que tiene mucho sentido en este dicho de Jesús. ¿Ustedes piensan que estos galileos eran más pecadores que los demás galileos? ¿Y por eso les pasó esto? ¿Y ustedes se creen que esos 18 sobre los que cayó la torre eran más pecadores que los demás y por eso murieron aplastados? Les aseguro que no. Y si no cambian todos la forma de pensar, si no salen de esta lógica de la teología de la prosperidad y su contracara, del castigo al pecador, si no salen de esta lógica, se van a perder. Se van a perder de entrar en la bienaventuranza del reino, en la alegría de la salvación gratuita. No somos salvados por nuestros méritos, sino por misericordia. Si nosotros somos salvados por misericordia, no nos queda más que desear que los demás también lo sean. Entonces cambia la forma de pensar. Pero ellos no van a la iglesia, no importa. No hace falta ir a la iglesia para salvarse. Nosotros vamos a la iglesia porque tomamos conciencia de que estamos salvados. Y entonces nos congregamos para alabar al Dios que nos regala la salvación. Y lo hacemos también en nombre de los que no van. No los juzgamos.
Tal vez ellos no han comprendido todavía, seguramente por culpa de muchos de nosotros, que los hemos espantado. Entonces, vuelta a necesitar de la conversión. ¿Se entiende lo que quiero yo decir con esto? O sea, Lucas está buscando que nadie quede fuera. Y en el capítulo 19, cuando se narra esta visita de Jesús a la casa de Zaqueo, nosotros comúnmente interpretamos como una conversión de Zaqueo. De hecho, muchos títulos dicen la conversión de Zaqueo. Y yo insisto, no, es la conversión de Jesús. Porque el único que queda fuera de ese todos es Jesús y tal vez Zaqueo, pero sobre todo Jesús. Todos murmuraban de él, todos, dice Lucas. ¿Por qué? Porque iba a la casa de un pecador. Pero el único que veía a Zaqueo como Zaqueo y no como un pecador era Jesús. En Juan 8 tenemos el caso de la mujer sorprendida en adulterio, que todos la traen con la intención de apedrearla. Y le preguntan a Jesús, Moisés dice que hay que apedrearla, ¿qué hacemos? ¿Qué dice Jesús? El que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Pero el que no tiene pecado también es un todos. Todo el que no tenga pecado, podríamos traducir, que tire la primera piedra. Y saben que los especialistas en Juan dicen que en realidad este relato no es de Juan, sino de Lucas. Y algunos incluso dicen que es de Marcos, que alguien lo cortó de Marcos, Lucas lo reformuló, alguien lo volvió a cortar de Lucas y apareció después en Juan. Pero la lógica de la escritura es bien lucana. Entonces, todo el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Todo el que crea que se salva por sí mismo, no necesita convertirse, cambiar la forma de pensar. Pero el que cree que la salvación es un regalo de Dios, debe convertirse. La conversión es continua. Termino con una cita de un libro de Luis Muro, Agustín, ni ángel ni demonio, hombre. Él dice, ¿de qué y a qué se convirtió Agustín? Agustín se convirtió de él a él mismo. Fue cada vez más él mismo. Asumió cada vez más su realidad. Y qué lindo que nosotros también, leyendo a Lucas, podamos hacer esta conversión, para no quedar fuera del camino y para no dejar a nadie fuera del camino. Si alguien está fuera del camino, tenemos que salir y buscarlo. Tenemos que recorrer como Jesús pueblos y ciudades para que nadie jamás quede fuera del camino. Y esto no significa traerlo al templo, sino llevar a Dios a su vida. Mostrarle que Dios está presente. Me parece que esta es la intención de Lucas con este todos. Por eso, ¿no? La mayor amplitud. Fíjense que Lucas, al final de su evangelio, pone a Jesús con los dos malhechores y se da la conversación, ¿no? Con lo que nosotros llamamos el buen ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y nosotros también hablamos de la conversión del buen ladrón. Yo digo, no hay ninguna conversión. Porque si Jesús lo hubiera salvado de la cruz, yo creo que se roba la madera y los clavos. Porque él no es que cambió de vida, dijo, me arrepiento de todo lo que hice, de ahora en adelante voy a ser bueno. No, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hace un acto de fe, de confianza absoluta en Dios que salva gratuitamente. Qué lindo que entonces nadie quede fuera de este plan de salvación. Creo que a lo mejor hoy se han cansado un poco, a lo mejor fui un poco árido, pero al leer los apuntes van a ver cómo se les van a aclarar muchas cosas. Ahí tienen en un pie de página todas las veces que Lucas usa el término paz, antes. Si pueden,
tómense el trabajo de buscar, a ver si sus Biblias tienen ese todos, o cómo lo traducen. Y aprovechen esta herramienta que les pongo abajo de todo, que es la Biblia interlineal. Entonces vayan a buscar en esa Biblia el pasaje de Lucas y busquen dónde está este paso. Lo interesante es que también cuando ustedes van tocando los términos en griego, se les van a abrir diccionarios. Y van a ver que es una herramienta muy sencilla y muy útil para abrir la trama de los textos. Bueno, espero no haberlos cansado demasiado. Si alguien quiere hacer algún comentario o algo, estamos con tiempo, ¿no? Sí. Bueno, hola. Yo quería, mientras escuchaba todo lo que nos explicaba, pensaba en qué momento vamos a estar seguros de la interpretación que hacemos de un versículo. Porque si depende de la traducción, de la personalidad del traductor, del espíritu y también de la propia persona que lo lee, ¿no? Porque yo lo puedo interpretar de una manera, seguramente que vos de otra, y cada una de las personas que estamos aquí, de acuerdo a las circunstancias y a las vivencias de cada uno, le vamos a dar una interpretación diferente. Entonces, ¿podemos estar seguros de lo que estamos interpretando? O digo, bueno, simplemente tengo que vivir mi fe tratando de asimilar mi conducta lo más posible a lo que Dios pretende de cada uno de nosotros para que nos salvemos. Bueno, muy bien, Elina. La verdad que una pregunta buenísima, pero una pregunta que no puede ser respondida. Pero te voy a responder de otra manera. ¿Cómo podemos estar seguros que interpretamos mal? Cuando nuestra interpretación no lleva mensaje de salvación. Cuando nuestra interpretación excluye. Cuando nuestra interpretación margina. Cuando nuestra interpretación nos hace juzgar a otro. Cuando nuestra interpretación nos culpabiliza. Cuando nuestra interpretación nos cierra las puertas de la salvación, nos excluye del camino. Ahí hay mala interpretación. De eso sí podemos estar seguros. Ahora, de lo otro, y hay que arriesgar. Se entiende que el que interpreta lo hace con honestidad. Podría ser capcioso. Y también es una cosa que tenemos que ser muy cuidadosos. Y esto es algo que también tenemos que denunciar proféticamente. Cuando en nuestras comunidades a veces se interpreta un texto de manera demoníaca. Sí, Siempre me acuerdo, sí. en una oportunidad que yo estaba hablando de los relatos de las tentaciones de Jesús en el desierto, que Marcos trae muy escuetamente, pero que Mateo y Lucas hablan de las 3 tentaciones. Y yo decía que el tentador usa frases de la Escritura para tentar a Jesús. Sí, claro. Entonces, uno que estaba ahí, Gustavo, que ya falleció y ahora sabrá cuándo interpretaba bien y cuándo interpretaba mal, Gustavo dijo, pero entonces hay diversas formas de interpretar un texto. Claro, Gustavo, hasta hay una interpretación demoníaca. Entonces, esto es lo que tenemos que ser cuidadosos nosotros. Cuando interpretamos mal, cuando interpretamos mal, y muchas veces tenemos que denunciar como profetas cuando en nuestras comunidades se interpreta mal. Cuando la interpretación nos lleva mensaje de salvación. Entonces podemos decirle a nuestro párroco, padre, la homilía que hiciste hoy, la verdad que es un balde de agua fría. Si alguien vino acá con intención de recibir consuelo, la verdad que se va
como un patito mojado. sí, Diste palos, ¿eh? Siempre me acuerdo de unas alumnas mías que les habían puesto de párroco a un polaco pobre recién venido de Polonia, que se pensaba que esto era como Polonia, y nada que ver, y entonces retaba a todo el mundo, porque no venían. Y estas pobres me vinieron a ver a mí, se pusieron a llorar, y dicen, no lo aguantamos más. Todas las prédicas son reto a los que no vienen. Bueno, digo, y ustedes van. Entonces, claro, se ligan al reto del que no va. Miren, díganle así. ¿Qué? No, le pregunté yo, ¿qué dice él? Dice, les preparo un banquete y no vienen. Les preparo un banquete y no vienen. Repite siempre lo mismo. Bueno, ustedes díganle esto. Padre, esto es Argentina, no Polonia. Acá no hay banquetes. Acá hay asados. Y cuando uno organiza un asado, lo primero que hace, ata al perro para que no ladre. Porque si no la gente no va, se asusta. Entonces deje de ladrar. ¿Eh? Ahí hay mala interpretación. Es decir, nosotros tenemos que atraer, pero con dulzura, no con retos. Hoy día nadie va a abrazar la religión porque lo reten o por miedo al infierno. Y si alguien lo hace, bueno, mándenlo a un buen psicólogo. Porque, sí, ¿eh? sí, sí, Pero bueno, claro, la pregunta tuya, Lina, entendiste, ¿no? Es sí, maravillosa. Y creo que todos nos la tenemos que hacer. Pero no podemos tener seguridad si interpretamos bien. Arriesgamos. bien, Por eso arriesguen. Pónganse a leer todas las veces esta que aparecen todos en Lucas y arriesguen. ¿Cómo traducirían ustedes? ¿Qué significa ese todos para ustedes? ¿Los incluye? ¿No los incluye? Coman y beban todos de él. ¿A dónde llega este todos? A los casados con las 2 libretas, a las hijas de San José que nos acompañan siempre, a Marisa y las chicas del apostolado de la oración, a todos los que estamos acá, que somos todos buenos. Este todos es para nosotros, sí, pero todos los que no están en regla no son todos. ¿Se acuerdan, no? Cuando el Papa Benedicto cambió en algunos países, no en todos, en Italia no lo pudieron cambiar, el todos por el muchos. Esa salvación por muchos, el pro multis est fundetur. ¿Por qué? Porque el muchos, para la lengua semita, significa todos. Lo que pasa es que el semita no tiene la idea del todos, como si la tienen los griegos. sí, ¿Qué la tienen los griegos? Entonces, tomen y coman todos. ¿Quiénes son todos? Para Pío X, para San Pío X, todos los que podían comulgar eran los que sabían distinguir entre pan y pan. El pan consagrado y el pan común. Esa era la distinción. Entonces, todo el que sabe distinguir, al que no sabe distinguir, no se le da la comunión, según San Pío X. Pero si ustedes van a las iglesias ortodoxas, van a ver que a los bebés le dan la comunión, y bajo las 2 especies. Y ellos siguen mucho más fielmente las tradiciones de los primeros cristianos. Cuando Cornelio y toda su familia, capítulo 10 y 11 de Hechos, son bautizados, participan de la cena del Señor y comulgan todos. También los niños. Y no habían ido al catecismo, es que no había catecismo. sí, ¿Se entiende? Entonces, claro, todos, esto es lo que yo quisiera que ustedes trabajen en este mes. Ponerse a revisar estos todos y ver si los incluyen a ustedes o no. Si ustedes están incluidos en ese todos de Lucas. No pensó Lucas en nosotros. No pensó Lucas en nosotros. Lucas está pensando en otra gente. Pero nosotros al leerlo ahora, ¿nos sentimos incluidos o no? Esto para mí es la gran pregunta. ¿Se entiende? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de los consejos evangélicos, esto tiene más que ver con Mateo, pero bueno, los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, ¿tienen que ver solo con los religiosos que han hecho los votos de pobreza, castidad y obediencia? ¿O son características de todos los cristianos?
ahí Jorge y otros que han participado de los encuentros acerca del diaconado y la diaconía en Lucas. ¿Cuántas veces hemos insistido? La diaconía, el diaconado en Lucas, no es solamente para los que tienen la escuela cruzada. Todos los discípulos y discípulas de Jesús tenemos que ser diáconos. La diaconía es algo específico del cristiano. No puede haber un cristiano que no sea diácono, más allá de la escuela. Entonces, esto, ¿hasta dónde? Cuando el sacerdote dice, recen hermanos, hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios. ¿Qué está haciendo su misa? ¿O nos está haciendo tomar conciencia de que la misa es cosa de todos? Por eso tenemos que rezar. Sí. ¿Se entiende? Y en esto, Elina, vos que estás ahí en la Catedral de Formosa, yo insisto muchas veces, por favor, que en la misa, aunque sean 4 personas, alguien acerque el pan y el vino al altar. Que no lo tome el sacerdote de una mesita de ahí al lado. Porque este gesto, este signo de llevar el pan y el vino, le hace tomar también a él conciencia de que la misa depende también de nosotros. No es solo de él. Sí. Él no dice la misa y nosotros la escuchamos, como se decía antes, sino que juntos celebramos. Sí. ¿Se entiende? Entonces, estos cambios tienen que ir por el lado de lo simbólico y tienen que ir por el lado del discurso. Por eso, para mí, el estudiar esto del todos en Lucas, van a ver, si ustedes lo hacen en profundidad, cómo les va a abrir la cabeza. Ah, nunca lo había pensado así. Ah, qué interesante. Entonces eso quiere decir que se han convertido. O sea, han cambiado la forma de pensar. Metanoia. Han ido más allá de sus propios criterios. Que es lo que trato de hacer yo siempre también, ¿no? Sí. Perdón, me alargué. ¿Algo más o ahora quedamos todos con miedo de malinterpretar? No. Por mi parte, no, ya está aclarado. Muy bien. Gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o hacer un comentario. Tenemos un minutito más. Como siempre, manito. Bueno. Listo. A lo mejor hubiera estado bueno que yo les hubiera pasado antes los apuntes, pero los apuntes los terminé de hacer recién. No, Siempre pero estoy contrarreloj. así lo trabajamos durante el mes en detalle y también en el próximo encuentro, los primeros minutos, podemos comentarlo. Muy bien, Elina, claro. Muy bien, tomo nota para hacerlo así. Lo que sí les pido es que ustedes que participaron virtualmente aquí, que sí me soliciten, por favor, al mail que le pase los apuntes, estos que yo ya los tengo, así que no paso listo ahora para saber quiénes están y quiénes no están. Entonces, por eso les digo que por favor me los pidan y ahí los mando. Yo ya los tengo en mi poder como para mandar a partir de que terminemos hoy acá. Así que, pero por favor, pídanmelos, ¿sí? ¿Puede ser? Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, y a veces también en nuestras traducciones tenemos problemas con el ustedes y el vosotros, ¿no? Sí. En ese sentido, yo creo que es bueno tener la Biblia de Jerusalén con el vosotros para ver cuándo se está refiriendo a la segunda persona del plural y no a la primera. O sea, nosotros incluidos. ¿Y eso solo está contemplado en la Biblia de Jerusalén? Y sí, bueno, en las versiones españolas, donde aparece el vosotros. Ajá, bien. Porque nosotros, al no usar el vosotros, claro, muchas veces queda desdibujada la segunda persona del plural. Y sí, porque lo tomamos como ustedes, tercera persona del plural. Claro, claro.
Entonces ahí está el tema, ¿no? Bien. Y bueno, hay muchas cosas que en toda traducción se pierden. Por ejemplo, el tema del aoristo, que es un modo verbal propio del griego que significa algo puntual. Puede ser presente, pasado o futuro, pero puntual. Entonces, cuando uno da una orden en aoristo, un imperativo en aoristo, significa que hay que hacerlo ahora. No siempre. No es para siempre. Cuando Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, le dice a las mujeres que vayan con la cabeza cubierta, esto no pide que ahora usen la mantilla, como algunas todavía quieren seguir usando. Porque dice, porque Pablo lo mandó. No, pero eso es algo puntual, para esa comunidad determinada. ¿Por qué? Porque al ir las mujeres sin la cabeza cubierta, causaban escándalo. Y como Pablo lo que quiere es atraer y no alejar, todo lo que pueda ser motivo de escándalo debe ser cuidado. ¿Se entiende? Entonces, esta es la cuestión. Pero Pablo después dice, cuando la mujer ora o profetiza en la asamblea, que lo haga con la cabeza cubierta. Pero está hablando de que la mujer ora o profetiza en la asamblea, igual que el varón. O sea, esto es lo importante. Que lo haga con la cabeza cubierta o descubierta, eso es algo anecdótico. ¿Se entiende? Claro. Entonces, lo importante de Pablo no es que le diga a la mujer que se cubra la cabeza, sino que puede orar y profetizar en la asamblea, cuando en la sinagoga la mujer no tenía la posibilidad de hablar. Bueno, pero Sí. muchas veces en la interpretación se va siempre hacia el lado de que Pablo establece que la mujer tiene que ir con la cabeza cubierta, Sí. en vez de centrarse en algo que para mí por lo menos es mucho más importante, que es darle el lugar a la mujer para que profetice. Claro. Y bueno, pero seguramente la mayoría de los que hacen esas interpretaciones no son mujeres. ¿Sabés que por el contrario sí son mujeres? Ah, bueno. Muy bien. Es todavía más triste. Muy bien. Usaste la palabra justa, triste. Sí. Bueno, Así es. nos vamos del tema, pero no nos olvidemos que las que transmiten la cultura patriarcal fundamentalmente son las mujeres. Sí, sí. Porque son Sí. ustedes las que crían a los hijos más de cerca y las que les van poniendo estructuras patriarcales. Yo siempre comento, una señora que conozco, tiene 3 hijos, 2 varones y una mujer. Cuando llegan los hijos varones de visita, les dice, ¿querés que te haga unos mates? Cuando viene la hija mujer, le dice, pon el agua y tomamos unos mates. Yo soy testigo de esto. ¿Sí? Por eso lo cuento. Ella lo hace naturalmente, inocentemente, pero ahí hay patriarcado. Pero sí. Hay un destrato. Claro, sin duda que es así. Justamente para mí siempre fue la mujer la que determina el patriarcado en su hogar. Y no digo que lo hagan a propósito, pero no sé, son como mandatos que han recibido ya de su bisabuela, su abuela, y se comportan siempre de la misma manera. Y están internalizados. Y eso lo transmiten a sus hijas. Claro. Y cuando una pareja se separa, por ejemplo, muchas veces, ¿qué le dicen a la mujer? No supiste cuidar la familia. Sí, Cuando claro. ponen a Santa Rita como modelo porque se dejaba apalear por el marido. Claro. Es terrible eso. Pero bueno, esas son las cosas que hay que denunciar proféticamente. Y para eso sirven estos estudios bíblicos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Mucho tiene que ver. Porque Lucas nos dice que necesitamos convertirnos, es decir, dejar de pensar como veníamos pensando.
Y sí, y ser es capaces que de denunciarlo. lo más difícil justamente de la conversión es que implica el cambio de cabeza. Bueno, pero Eso, eso significa conversión. Por eso sí, digo, el problema es que cuando nosotros traducimos del griego al latín, ahí perdemos la idea de conversión que tiene el griego. Meta, nous, ir más allá del pensamiento. sí, Eso significa conversión en griego. Nosotros lo traducimos al latín y del latín al castellano, conversión, y es otro el sentido. Y ni que hablar cuando le decimos penitencia. claro. Si ustedes no Pasa, hacen penitencia, todos igualmente morirán. Miren ay, si es culpógena esa cita, pero está esa sí, traducción. pareciera que cada uno tiene que ir a autoflagelarse. Claro. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a terminar estudiando griego entonces para poder llegar a una traducción más acertada o por lo menos Bueno, más, acá hay más varios que están próxima. estudiando griego de los que están acá. Acá el amigo Sebastián que está al Sí, lado mío, Mónica, ¿quién más está haciendo curso de griego ahora? ¿Está bien? sí, sí. Eso no garantiza que uno haga una buena interpretación. Claro, claro. No garantiza, pero ayuda. Sí, Ayuda. sí. Ahora, siempre hay, por eso digo, esta herramienta que ahí les comparto al final del apunte les va a servir mucho, la Biblia interlineal. No es lo mismo que estudiar griego, no es lo mismo, pero Sí, les va a acercar. ok. Pues, esta palabra no aparece en griego. No aparece. Miren, leí una vez en una versión de la Biblia latinoamericana, cuando está la parábola de los trabajadores de las distintas horas, que el dueño de la viña sale a último momento y le dice a los que están parados, ¿qué hacen ustedes aquí ociosos? Sí, sí, sí. Vagos. Pero ellos no están ociosos, porque ¿qué le contestan? Es que nadie nos ha contratado. Ellos son víctimas del sistema. No son vagos. No son vagos, no es gente que se acostumbró a vivir de los planes. No. Son gente descartada. Han tomado primero a toda la gente joven, a toda la gente que uno piensa que va a cosechar más rápido, y han quedado a último los mayores. Nadie nos ha contratado. Y esos ociosos, que está bien, es decir, ¿qué hacen ustedes acá sin trabajar? Podríamos decir. En realidad en griego dice, ¿qué hacen ustedes acá parados? Pero si están parados, ¿qué quiere decir? Que están esperando que alguien los venga a buscar. Si no, ¿cómo estarían? Sentados. Sentado. ¿Se Sí, entiende? Entonces, ahí está el problema. Una traducción, y miren, justamente, la Biblia latinoamericana, que es una traducción pensada para la gente sencilla, del campo y demás, comete este error. Después lo subsanaron. En las versiones actuales ya no está más eso. Pero es significativo, porque culpabiliza. Y acá, en este pasaje que leímos del capítulo 13, los que vienen con la noticia de la muerte de los galileos, los culpabilizan. Por eso Jesús dice, ¿acaso ustedes piensan? ¿Ustedes me vienen a contar esto porque creen que ellos eran más pecadores que el resto? No. Bueno, bien. ya Bueno, estamos, ¿no? muy, muy interesante todo. Realmente da como para seguir conversando largo tiempo. Bueno, traigan para la próxima sus resoluciones, después que hayan estudiado Claro, esto, sí, a ver qué me dicen. seguramente que vamos a tener un montón de dudas.
Bueno, buenas noches a todos, muchas bendiciones. Bueno, buenas noches, los esperamos entonces para la próxima y a disposición para lo que necesiten. Bueno, buenas noches para todos. Todo. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.